Durante casi 300 años, distintas coronas europeas financiaron expediciones para encontrar una ciudad hecha de oro en algún punto de Sudamérica. Generaciones enteras de exploradores atravesaron selvas, ríos y cordilleras detrás de esa promesa. El mito llegó a desplazarse por buena parte del continente y terminó enredado en la última expedición de un cortesano inglés que, después de regresar derrotado, fue ejecutado en Londres. Pero esa ciudad nunca existió. Porque El Dorado nunca fue un lugar, era una persona. Y cómo esa persona terminó convertida, siglo tras siglo, en una tierra, después en un reino, y finalmente en una ciudad perdida, es una de las historias de reinterpretación más largas de todo el continente. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Mundo Muisca, oro y ofrendas. Para entender cómo una persona terminó convertida en una ciudad, primero hay que entender qué representaba el oro para quienes lo trabajaban originalmente, los muiscas. Los muiscas no eran un único reino centralizado, sino un conjunto de cacicazgos, unidades políticas con sus propios líderes y distintos grados de autonomía entre sí, distribuidos por el altiplano cundiboyacense, en lo que hoy es Colombia. Entre esos cacicazgos estaba Bacatá, gobernado por un líder con el título de Zipa. Sus orfebres dominaban la tumbaga, una aleación de oro, plata y cobre con la que fabricaban figuras votivas, los tunjos, e insignias y piezas ceremoniales de una precisión notable, muchas de ellas pensadas específicamente para ser ofrendadas y no para conservarse ni acumularse. Ese oro no ocupaba, para los muiscas, el mismo lugar que ocuparía después para los conquistadores europeos. No funcionaba como una moneda ni como un tesoro acumulado pensando en su valor de cambio comercial. Su función principal era ritual y política. Servía para ofrendar, para marcar jerarquías, para investir autoridad. Eso no significa que estuviera completamente fuera de las redes de intercambio o del prestigio social. El oro también circulaba entre cacicazgos, también otorgaba estatus, pero su peso simbólico y ceremonial superaba ampliamente cualquier equivalencia directa con la idea europea de riqueza acumulada. Esa distinción importa porque todo lo que sigue en este video, la transformación de un ritual en una leyenda continental, depende de entender que el oro muisca hablaba, antes que nada, un lenguaje sagrado y político, no uno comercial. Una de las formas más importantes de expresar ese peso ritual era la ofrenda. Arrojar piezas de oro, trabajado a lagunas consideradas santuarios, en ceremonias dedicadas a divinidades vinculadas con el agua. Entre esas lagunas, una tendría un peso desproporcionado en la historia que sigue. La laguna de Guatavita, al noreste de lo que hoy es Bogotá. La arqueología confirma que Guatavita fue un santuario activo, con evidencia material de esas ofrendas. Lo que todavía no puede confirmarnos con la misma solidez es la escala exacta de lo que ocurría ahí. Ni la frecuencia, ni el protagonista de la ceremonia que haría famoso a este lugar en toda Europa. Esa parte de la historia llegaría después, y de una fuente completamente distinta a la arqueología. Fuentes sobre el hombre dorado. La primera referencia escrita que puede fecharse con solidez es de 1541. Ese año, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo escribe sobre un gran príncipe al que llaman el Dorado, del que corría fama de una riqueza extraordinaria. Es una mención breve, pero firme. Confirma que, hacia 1541, la idea ya circulaba entre los españoles del norte de Sudamérica. 2 años antes, en 1539, había ocurrido algo decisivo sobre el terreno. Convergieron en territorio muisca 3 expediciones que venían de puntos distintos del continente, lideradas por Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás Federman. El historiador John Hemming atribuye al tesorero de Belalcázar, Gonzalo de la Peña, un testimonio de ese mismo año que hablaría de la salida desde Popayán en busca de una tierra llamada El Dorado.
lo que sería el rastro documental más temprano identificado hasta ahora de la expresión completa. Es una atribución de Hemming a un testimonio de época, no un documento que se haya cotejado de forma directa, así que vale sostenerla con esa reserva y no como un hecho verificado de primera mano. Todavía más atrás circula una historia que aparece con frecuencia en la divulgación sobre este tema, que hacia 1534 Belalcázar habría escuchado el relato de un indio dorado que despertó por primera vez su interés en la región. Es tentador presentarla como el origen certero del mito, pero se trata de otra reconstrucción atribuida a Hemming, sin un documento primario independiente que la respalde. Como antecedente probable tiene sentido mencionarla. Como hecho cerrado, no resiste el escrutinio. En las décadas siguientes, otros cronistas retoman y amplían la historia. Pedro Cieza de León la menciona en su Crónica del Perú. Y hacia el final del siglo, Juan de Castellanos la incorpora en verso en sus Elegías de varones ilustres de Indias, publicadas en 1589, prueba de cuánto se había consolidado ya el relato en la literatura de la época, aunque siempre con las limitaciones de una fuente tardía y poética. Entre 1539 y fines del siglo XVI, entonces, la figura de un hombre cubierto de oro ya formaba parte del vocabulario y de la literatura de los españoles en el norte de Sudamérica. Faltaba responder de dónde había salido exactamente esa figura, y ahí es donde entra el santuario que la vio nacer. Guatavita, Crónicas y Arqueología. La respuesta más citada llega casi un siglo después, de la pluma de un cronista criollo llamado Juan Rodríguez Freile. Entre 1636 y 1638 escribe El Carnero, y ahí aparece el relato más detallado de todos. Una ceremonia de investidura en la que un gobernante o heredero muisca, cubierto en polvo de oro, ofrenda desde una balsa en el centro de la laguna de Guatavita, mientras su pueblo arroja oro y esmeraldas al agua. Es el relato más citado de toda esta historia. También es el más tardío. Rodríguez Freile escribe casi 100 años después de la conquista de los cacicazgos muiscas, sobre una práctica que ya llevaba décadas interrumpida. No presenció nada de lo que describe. Trabajó con memorias y testimonios transmitidos durante generaciones, como buena parte de los cronistas de su tiempo. Vale distinguir, en este punto, 3 tipos de fuente que suelen mezclarse en la versión popular de esta historia. La crónica colonial, escrita por alguien que no fue testigo directo de los hechos. La evidencia arqueológica, que confirma lo que queda físicamente en el terreno. Y la reconstrucción historiográfica, el trabajo de historiadores como Hemming uniendo fragmentos de las 2 anteriores. Cada una responde preguntas distintas, y ninguna reemplaza a las otras 2. La crónica cuenta cómo se recordaba el ritual, la arqueología muestra qué quedó físicamente de él, y la reconstrucción historiográfica es el intento, siempre parcial, de hacerlas hablar entre sí. ¿Qué de todo esto puede sostenerse con evidencia que no dependa de una crónica escrita generaciones después? Un estudio arqueológico de Juan Pablo Quintero Guzmán, publicado en línea en 2023 en la revista Latin American Antiquity, con edición impresa en el volumen de 2024, presenta los resultados de prospecciones arqueológicas realizadas alrededor de la laguna. La evidencia confirma la existencia de un santuario donde se realizaron ofrendas rituales, aunque de una escala más acotada que las celebraciones multitudinarias y fastuosas que describen los cronistas tardíos. Esa diferencia cambia lo que realmente puede afirmarse. La arqueología confirma que hubo un santuario y que hubo ofrendas. No confirma, de manera automática, cada detalle del relato de Rodríguez Freile, ni la periodicidad exacta, ni el carácter masivo de la ceremonia, ni que haya ocurrido tal cual la describe alguien que escribía desde la distancia de un siglo. El santuario real y el relato amplificado conviven en esta historia, y ninguno de los dos cancela al otro. De persona a territorio y reino. Lo que ocurre a partir de acá es un proceso de transformación que sí puede rastrearse con bastante precisión a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI. Primero,
El dorado designa a una persona, el hombre cubierto de oro, vinculado a una ceremonia concreta en un lugar concreto. Después, el nombre empieza a desplazarse hacia el territorio que se suponía que gobernaba, una tierra rica, todavía sin ubicación precisa. Y finalmente, esa tierra se concentra en la idea de un reino específico, remoto, cada vez más lejos del punto de origen real. Hay un matiz que suele perderse en la versión popular, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada sale de Santa Marta en 1536 hacia el interior. No hay evidencia de que el término El Dorado circulara todavía. Su expedición estuvo motivada por expectativas generales de riqueza y por objetivos de exploración y conquista, no por la búsqueda declarada de un lugar con ese nombre específico. Esa denominación llega después, con la convergencia de 1539 y con lo que se escribe a partir de ahí. Proyectar el nombre hacia atrás, sobre una expedición que todavía no lo conocía, es exactamente el tipo de simplificación que este video quiere evitar. Para comienzos de la década de 1540, los españoles ya habían recorrido y ocupado parte importante del altiplano muisca sin encontrar la riqueza descomunal que las nuevas versiones del relato prometían. Esa frustración no acabó con la búsqueda, contribuyó a desplazarla hacia territorios cada vez más remotos. ¿Por qué el relato se amplifica en lugar de desvanecerse, como tantas otras historias de la época? En parte, por competencia entre expediciones. Cada capitán tenía incentivos para no quedar atrás de sus rivales, y eso empujaba a inflar lo que decía haber escuchado. Y en parte, por necesidad política concreta, financiar una campaña de conquista requería justificar el gasto ante la corona, y una tierra legendaria de riqueza inagotable resultaba mucho más persuasiva que la conquista misma. Cada expedición fallida no apagaba el mito, lo alimentaba, porque siempre quedaba la posibilidad de que el reino estuviera un poco más allá, en el territorio que la expedición anterior no había alcanzado a explorar. Así, una persona se convierte en una tierra sin nombre fijo, y esa tierra, empujada por el fracaso constante y la necesidad de justificarlo, termina convertida en un reino con nombre propio, uno que además tendría su propio lago legendario, esperando del otro lado del continente. Manoa, lago Parime y Raleigh. Ese reino tiene nombre, Manoa, y un lago tan legendario como el reino que supuestamente rodeaba, el lago Parime. Hacia las décadas de 1580 y 1590, el mito ya se había desplazado por completo del altiplano muisca hacia el oriente, a la región de Guiana, el territorio que hoy se reparte en Venezuela y Guyana, a cientos de kilómetros de donde había nacido la historia original. Ahí, un militar español, Antonio de Berrío, dedica varios años y varias expediciones a la búsqueda de Manoa, convencido de que el reino tenía que estar más allá del Orinoco. No lo encuentra tampoco, pero sus expediciones dejan algo que va a resultar decisivo: información, mapas y contactos que terminan en manos de la siguiente potencia interesada en la región. Y es ahí donde entra la figura que terminaría de fijar el mito en el imaginario europeo, mucho más allá del mundo hispanohablante, el inglés Walter Raleigh. Raleigh llega por primera vez a Guiana en 1595, buscando ese mismo reino dorado. Vuelve a Inglaterra sin haberlo encontrado, pero con un relato de la expedición que ayuda a instalar el dorado en el imaginario inglés, décadas después de que ya circulara entre los españoles. Su relato queda como uno de los textos que más contribuyen a fijar la leyenda fuera del mundo hispanohablante, y el nombre de Manoa sigue apareciendo en mapas europeos durante décadas, mucho después de que cualquier expedición seria hubiera dejado de intentar encontrarlo. La historia de Raleigh, sin embargo, ya venía marcada desde antes. Arrastraba una condena por traición de años atrás, suspendida pero nunca anulada. Cuando organiza una segunda expedición a Guiana, en 1617, le promete a la corona inglesa evitar cualquier hostilidad con España. La promesa no se cumple. Sus hombres atacan un asentamiento español durante el viaje y su propio hijo muere en el enfrentamiento. Raleigh regresa a Inglaterra con las manos vacías y con un incidente diplomático que España exige resolver.
Es entonces cuando la condena por traición, dormida durante años, se reactiva y en 1618 Raleigh es ejecutado. No fue el fracaso de encontrar el dorado en sí mismo lo que llevó a Raleigh al patíbulo. Fue la cadena de consecuencias que esa búsqueda desató: una promesa incumplida, un ataque no autorizado, una condena antigua que la política internacional volvió a activar. El mito no mata directamente a nadie, pero empuja a las personas hacia decisiones de las que después ya no pueden volver. Un relato que empezó con una ceremonia en una laguna de los Andes termina, casi un siglo después, con la ejecución de un cortesano inglés del otro lado del océano. Entre un punto y otro, el nombre había cruzado un continente entero sin que nadie encontrara jamás lo que decía representar. La balsa muisca. Antes de llegar al objeto que cierra esta historia, vale mencionar lo que pasó con la propia laguna. Entre 1562 y 1913 hubo varios intentos, con distinto grado de éxito, de drenar Guatavita para extraer el oro que se suponía seguía en el fondo. Generaciones enteras, mucho después de que el mito ya circulara por media Europa, siguieron intentando sacarle a esa laguna algo parecido a lo que las crónicas habían prometido. Pero hay un objeto que conecta de forma mucho más directa con todo esto, y que hoy está a la vista de cualquiera que visite Bogotá: la balsa muisca, una pieza de Tumbaga hallada en 1969 en una cueva de Pasca, hoy exhibida en el Museo del Oro. El museo la data en un rango amplio, entre el año 600 y el 1600 después de Cristo. La relación general entre esta pieza y la tradición del hombre dorado es, según el propio Quintero Guzmán, muy sólida. La balsa, la figura central, la escena de ofrenda, todo apunta a la misma tradición ritual que dio origen al mito. Lo que no puede darse por cerrado es la identificación exacta. La pieza fue hallada en Pasca, no en Guatavita, y no hay consenso sobre si representa la ceremonia específica que describe Rodríguez Freile, con todos sus detalles, o una escena ritual documentada en otro punto del territorio muisca. Esa distinción entre una relación general muy probable y una identificación exacta todavía discutida resume bien toda esta historia. La memoria de una persona cubierta de oro, vinculada a un ritual y a un santuario reales, terminó desplazada por sucesivas reinterpretaciones hasta convertirse en una tierra, un reino y finalmente una ciudad que nunca existió. La leyenda no nació de la nada. Nació en la distancia entre lo que América mostraba y lo que Europa insistió en seguir viendo, una y otra vez, durante casi un siglo, con cada expedición que fracasaba y cada crónica que volvía a intentar explicar por qué. Esta es la primera de varias historias en las que vamos a volver sobre esa misma distancia. Suscríbete si quieres seguir el resto de la serie. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.